Universidad Abierta y a Distancia de México, Ingeniería en Gestión Industrial, Módulo Métodos y Técnicas de Uso Tecnológico, Unidad 1, Físico-Química, Asesor, Maestro en Ciencias, Autiquio Canales Ruiz, Alumno segundo Vilchis Miguel Ángel. Historia de la Físico-Química. Comenzaremos definiendo lo que es la físico-química. La físico-química es una disciplina científica cuyo objetivo es el estudio de los procesos químicos desde un punto de vista físico e involucra un campo tan general que se puede comparar con todo aquello que reacciona, tiene vida y se manifiesta en la naturaleza. Podemos dividir la físico-química en cuatro áreas: termodinámica, química cuántica, mecánica estadística y cinética. La fisicoquímica se constituyó como especialidad independiente de la química hasta principios del siglo XX. Sin embargo, desde antes se realizaron notables aportes a algunos de los campos que habitualmente suelen reunirse para el estudio de la fisicoquímica. Entre ellos se presentarán los siguientes. En 1662, el químico inglés Robert Boyle publicó en la segunda edición en su obra Nuevos experimentos físicos mecánicos acerca de la elasticidad del aire y sus efectos, la famosa propiedad de los gases conocida con el nombre de Boyle-Mariotte. Da una relación entre la presión de un gas y el volumen que ocupa a temperatura constante. Dicha ley establece que el producto de la presión por el volumen de un gas a temperatura constante es constante. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera: PV igual a una constante. Pasamos a 1783. Antonio Laurent de Lavoisier fue un economista, químico y biólogo francés. Sus aportes más importantes fueron la ley de la conservación de la masa y el descubrimiento de la función del oxígeno en la respiración, entre otros. El principio principal de los estudios de Antonio Lavoisier es la importancia que le dio a llevar a cabo la medición de la materia, de la misma forma en la que se realizaba en ámbitos como la física. Esta concepción hizo que Lavoisier se convirtiera en el padre de la química moderna, básicamente por ser quien introdujera en esta ciencia el ámbito cuantitativo y quien le diera realmente el carácter de ciencia a esta disciplina. Como podemos ver en la imagen, tenemos un ejemplo de lo que es la ley de la conservación de la masa, el cual nos dice que las partículas iniciales y finales son las mismas, es decir, masas iguales. Pasamos a 1787 con la ley de Charles, la cual relaciona el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas ideal, mantenida a una presión constante, mediante una constante de proporcionalidad directa. En esta ley, Jacques Charles dice que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta, y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Matemáticamente se expresa como B1 entre T1 es igual a B2 entre T2, o B entre T es igual a una constante. Pasamos a 1796 con Alessandro Volta, quien fue un físico y químico italiano y fue pionero de la electricidad y energía. Fue el inventor de la batería eléctrica. Este invento revolucionó el concepto de fuentes de energía para siempre, haciendo disponible por primera vez una fuente de corriente directa portátil. Pasamos a 1824 con Nicholas Leonard Sadi Carnot, el cual fundó la ciencia de la termodinámica con la obra llamada Reflexiones sobre la potencia motriz del calor y sobre las máquinas adecuadas para desarrollar esta potencia. Se le atribuye en particular la definición del ciclo ideal de funcionamiento de las máquinas térmicas, es decir, el ciclo que tiene el rendimiento máximo posible. Este ciclo es conocido como el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es un ciclo termodinámico que se produce en un equipo o máquina cuando trabaja absorbiendo una cantidad de calor Q1 de una fuente de mayor temperatura y cediendo el calor Q2 a la de menor temperatura, produciendo un trabajo sobre el exterior. Pasamos a 1834 con Michael Faraday. Michael Faraday fue un físico y químico de origen británico cuyas principales contribuciones se encuentran en las áreas del electromagnetismo y la electroquímica. La ley de inducción electromagnética de Faraday, o simplemente ley de Faraday, establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. Pasamos a 1840 con James Prescott Joule, quien fue un físico británico reconocido sobre todo por sus investigaciones en electricidad y termodinámica. Joule es famoso por la famosa ley que lleva su nombre, la ley de Joule. Y bueno, mientras investigaba el calor que se desprende en los circuitos eléctricos, expuso esta ley que dice que cuando fluye una corriente eléctrica por un conductor se produce un aumento de temperatura. Esta ley nos permite calcular el calor que se genera cuando la corriente eléctrica circula por una resistencia. Pasamos
a la primera ley de la termodinámica, la cual postuló también Joule. Esta primera ley de la termodinámica nos dice que el cambio en la energía interna de un sistema es igual al calor añadido al sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Matemáticamente se expresa como se ve en la imagen. Y bueno, delta U nos dice que es un cambio en la energía interna igual a Q, que es el calor añadido al sistema, menos W, que es el trabajo efectuado por el sistema. Pasamos a 1848 con Lord Kelvin o William Thomson, el cual creó una escala termodinámica para la temperatura de carácter absoluto y por lo tanto independiente de los aparatos y las sustancias empleados. La escala de Kelvin comienza en el cero absoluto, que es una temperatura equivalente a menos 273.15 grados centígrados y a menos 459.67 grados Fahrenheit. Cabe aclarar que mientras las escalas de Celsius y Fahrenheit son de uso cotidiano, la escala de Kelvin se emplea preferentemente en el ámbito científico. Pasamos a 1850 con el enunciado de Clausius. El enunciado de Clausius para el segundo principio de la termodinámica prohíbe la existencia de refrigeradores ideales. El enunciado dice lo siguiente: es imposible un proceso que tenga como único resultado el paso de calor de un foco frío o un foco caliente. En términos llanos, el enunciado de Clausius no dice que para enfriar algo por debajo de la temperatura ambiente es necesario un trabajo adicional, esto es, que un frigorífico no funciona si no se enchufa. El enunciado de Clausius establece un sentido para la propagación del calor, este fluye de manera espontánea de los cuerpos calientes a los fríos, nunca a la inversa. Pasamos a 1859 con Marcelin Pierre-Eugène Berthelot, el cual es considerado como uno de los fundadores de la termodinámica, ya que estableció la distinción entre reacciones endotérmicas y exotérmicas, e inició el estudio y medida de los calores de reacción, descubriendo fenómenos como la detonación de explosivos. Investigó a su vez el comportamiento de los gases proponiendo una ecuación de estado que corregía a la de Van der Waals y estudiando la influencia del segundo coeficiente virial en la temperatura. En un momento vamos a ver lo que es la ecuación de Van der Waals. Pero mientras vamos a pasar a 1876 con el físico estadounidense Willard Gibbs, el cual se le considera el padre fundador de la físico-química, pues en su publicación de 1876 titulada On the Equilibrium of Heterogeneous Substances, estudios sobre el equilibrio de sustancias heterogéneas, acuñó términos como energía libre, potencial químico y regla de las fases, que años más tarde serían el principal interés de estudio en esta disciplina. Pasamos a 1884 con Henry Louis Le Chatelier, el cual postuló el principio que lleva su nombre. Este principio dice lo siguiente: si se presenta una perturbación externa sobre un sistema en equilibrio, el sistema se ajustará de tal manera que se cancele parcialmente dicha perturbación en la medida que el sistema alcanza una nueva posición de equilibrio. El término perturbación significa aquí un cambio de concentración, presión, volumen o temperatura que altere el estado de equilibrio de un sistema. El principio de Le Chatelier se utiliza para valorar los efectos de tales cambios. Pasamos a 1884 con Jacobs Origus van 't Hoff, el cual llevó a cabo estudios sobre afinidad química y sobre cinética de las reacciones. Esto mediante la aplicación de conceptos termodinámicos al estudio de los equilibrios químicos, y asimismo determinó la relación entre constante de equilibrio y temperatura absoluta. También realizó investigaciones sobre el comportamiento de disoluciones diluidas, evidenciando ciertas analogías con los gases, e introdujo el concepto de presión osmótica. Pasamos a 1930 con Sidney Young, el cual fue un pionero en la separación y especificación de compuestos orgánicos puros y desarrolló relaciones termodinámicas clave entre sólidos y líquidos. En particular, estudió el dominio presión, temperatura, volumen de sustancias puras y demostró que bajo su punto triple hielo y otras sustancias subliman, pero no funden, aún bajo la acción del calor. Pasamos a 1939 con Linus Pauling, que fue uno de los primeros en aplicar los principios de la mecánica cuántica para dar explicación a los fenómenos de difracción de los rayos X, y logró describir satisfactoriamente las distancias y los ángulos de enlace entre átomos de diversas moléculas, para describir la capacidad del átomo de carbono para formar 4 enlaces. Pauling introdujo el concepto de orbitales híbridos, en los cuales las órbitas teóricas descritas por los electrones se desplazan de sus posiciones originales debido a la mutua repulsión. Bien, en este caso termina mi línea del tiempo que
que planteé. Sin embargo, a continuación voy a dar unos conceptos importantes para la físico-química, los cuales son: empezamos con los sistemas termodinámicos. Bien, los sistemas termodinámicos se dividen en tres: sistemas abiertos, sistemas cerrados y sistemas aislados. Los sistemas abiertos son aquellos que permiten transferencia de masa y de energía a través de sus límites. Un ejemplo es una cámara de combustión en la que existe entrada de combustible como fuente de trabajo y entrada de calor Q como fuente de energía. En este caso podemos ver un vaso abierto. Los sistemas cerrados es aquel que no permite transferencia de masa, pero sí de energía a través de sus límites. Un ejemplo es un cilindro pistón en el que solo existe entrada de calor para ser transformado en trabajo, o también aquí un vaso tapado. Por último, sistemas aislados, que son aquellos que no permiten ni entrada de materia ni entrada de energía. Un ejemplo es una lata de refresco sellada, o en este caso se muestra un termo. Bien, veremos lo que son las propiedades del sistema. Las propiedades del sistema es cualquier característica observable del sistema en un estado determinado y que no depende de la trayectoria que se sigue para alcanzar ese estado, solo depende del estado en sí. Vamos a ver lo que son las propiedades extensivas. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia para determinarlas, es decir, varían directamente cuando varía la masa. Un ejemplo es el volumen específico, la energía, la entalpía, la entropía, etc. En un momento voy a definir estos conceptos. Comencemos con volumen específico. Es el inverso de la densidad y su expresión matemática es la siguiente: volumen específico es igual al volumen de una sustancia entre la masa de la misma. El volumen específico está expresado en unidades de metro cúbico sobre kilogramo o centímetro cúbico entre gramo. Energía interna. La energía interna es una propiedad que depende de la combinación de las energías cinética y potencial de las moléculas que conforman un cuerpo y que es a su vez función de la presión y temperatura. Entalpía. La entalpía es una propiedad del sistema definida por una cantidad de la misma, teniendo relación con la energía interna, presión y volumen a través de la siguiente expresión: H es igual a U más P por B, presión por volumen. Entropía es la propiedad que representa el desorden molecular o incertidumbre de un cuerpo y se abrevia con la letra S. Pasamos con las ecuaciones de estado. Una ecuación de estado es una ecuación que relaciona para un sistema en equilibrio termodinámico las variables de estado que lo describen. Tiene la forma general: función de presión, volumen y temperatura igual a 0. Cabe aclarar que no existe una única ecuación de estado que describa el comportamiento de todas las sustancias para todas las condiciones de presión y temperatura. Bien, dentro de las ecuaciones de estado podemos identificar dos, que son la ecuación de estado para un gas ideal y las ecuaciones de estado para gases reales. Comenzaremos con la ecuación de estado de un gas ideal. La ecuación de estado más sencilla es aquella que describe el comportamiento de un gas cuando éste se encuentra a una presión baja y a una temperatura alta. En estas condiciones la densidad del gas es muy baja, por lo que pueden hacerse las siguientes aproximaciones: no hay interacciones entre las moléculas del gas, el volumen de las moléculas es nulo. La ecuación de estado que describe un gas en estas condiciones se llama ecuación de estado de un gas ideal. La ecuación de estado de un gas ideal es el resultado de combinar dos leyes empíricas válidas para gases muy diluidos. En este caso es la ley de Boyle y la ley de Charles que vimos hace un momento. Combinando en una sola ecuación la ley de Boyle y la ley de Charles, se obtiene la ecuación presión por volumen entre temperatura igual a una constante. Para un mol de gas, la constante que aparece en el segundo miembro de la ecuación anterior es la constante universal de los gases ideales, abreviada como R, por lo que la ecuación de estado de un gas ideal es presión por volumen igual a nRT. En este caso, N es igual al número de moles. Pasamos con la ecuación de estado para un gas real. Bien, no existe una única ecuación de estado que describa el comportamiento de todas las sustancias reales para todas las condiciones de presión y temperatura. A lo largo del tiempo se han propuesto distintas ecuaciones de estado. Hace un rato vimos otra ecuación que propuso
otro científico, y bueno, siendo la más sencilla la de Van der Waals, por lo que recibió el Premio Nobel de Física en 1910. La ecuación de Van der Waals es una modificación de la ecuación de estado de un gas ideal en la que se tiene en cuenta tanto el volumen de las moléculas como las interacciones entre ellas. La ecuación de Van der Waals tiene la forma presión más A, que en este caso A vendría siendo una medición entre la atracción de las partículas, por N, que N vendría siendo el número de moles al cuadrado entre volumen volumen total del recipiente en que se encuentra el fluido, por el volumen menos N por B igual a nRT. Como habíamos visto hace un momento, N es el número de moles. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Agradezco mucho su atención y espero estén pasando una excelente tarde-noche. Muchas gracias.